ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la creación, para ser en todo el primero. Ese es el Señor Jesucristo que nosotros estamos adorando. Hemos cantado que queremos dar gloria a su nombre, queremos exaltar su nombre, queremos levantarle a Él. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba pasando por un tiempo de dificultad. Habían entrado algunos maestros falsos en la iglesia y estaban enseñando de que había que tener cierto conocimiento especial para poder disfrutar de lo máximo de Dios y de la vida cristiana. Había que tener ciertas disciplinas específicas y si no se cumplían con esas disciplinas, entonces ya no eras una persona que podía disfrutar de lo mejor de Cristo. Y Pablo estaba diciendo, no es así. Solo Cristo es lo que necesitamos. Cristo es el todo. Y cuando miramos a la iglesia perseguida, a mí me asombra, honestamente me asombra la fe, la certeza, la fidelidad de nuestros hermanos que sufren persecución, porque ellos están preparados y dispuestos a mantenerse firmes ante toda la oposición que viene en contra de ellos. ¿Por qué? Porque han entrado en el conocimiento de Cristo. Han conocido a Cristo. Han sido capaces de comprender que tienen a Cristo en su vida, por lo tanto tienen vida. Tienen la relación que les acerca a Dios de una forma especial y única. Y esa relación con Cristo no la quieren perder. Por lo tanto, si alguien viene contra ellos, si alguien les lleva a la cárcel, si alguien les acosa, si alguien les da una paliza, ellos dicen, yo quiero seguir a Cristo. Luego veremos historias de personas que han pasado por esta tribulación y se les ha preguntado, ¿vas a seguir? ¿Vas a mantener la fe? Y en algunos casos hasta se ofenden, diciendo, ¿cómo puedes preguntarme eso? Yo lo que tengo es la vida en Cristo y eso no lo voy a dejar. Y esto tiene que ser algo para nosotros también, un desafío para nosotros, el pensar, ¿qué es lo que tengo en Cristo? Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Y quería entrar a mirar esto un poquito más en detalle. Cuando Pablo inicia su carta, ya podemos mirar el versículo 9 del capítulo 1, Pablo dice que cuando oye, porque él no conocía la iglesia de Colosa, esta iglesia fue iniciada por un discípulo suyo, entonces él no tenía una relación directa con estas personas. Dice, yo oí de vuestra fe, y cuando oí de vuestra fe, entonces dice esto, por eso desde el día en que los que supimos acerca de vuestra fe, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Vamos a parar un momento a orar, que Dios nos abra el entendimiento y que Dios también me guíe en este momento de exposición de la palabra. Padre, dependemos de ti. Pedimos la presencia
del Espíritu Santo. Sabemos que Él está aquí. Hemos estado alabando tu nombre, hemos estado exaltando tu nombre, hemos querido entrar en tu presencia, hemos querido abrir nuestros corazones para que tú nos hables, para que tú nos ministres, y queremos escuchar tu voz, queremos aprender de ti, queremos crecer en la fe y queremos ser fortalecidos en nuestro caminar con Cristo. Y pedimos que tú estés presente en esta mañana y que las palabras que yo diga no entorpezcan tu mensaje, sino todo lo contrario, que seas tú el que hable a través de mí y que las personas aquí puedan tener el corazón abierto para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo pide 4 cosas: sabiduría, que los cristianos puedan vivir una vida digna de Cristo, que tengan comprensión espiritual y que también tengan da gracias por la facultad que ellos tienen de recibir a Cristo. Entonces vamos a ver estas cosas, y la primera cosa es, Pablo pide a Dios que ellos sean, lo dice aquí, vamos a leerlo para que yo lo diga correctamente. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Él está pidiendo que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría. El autor de la carta de Santiago, pues Santiago, en su carta inicia diciendo que no nos extrañemos cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero también dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche al que se lo pida, pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar que es arrastrado por el viento de una parte a otra. Entonces, tenemos que pedir sabiduría. Sabiduría es saber vivir. Si queremos saber vivir, tenemos que tener el conocimiento que Dios da. Y para tener el conocimiento que Dios da, se lo tenemos que pedir a Él. Si se lo pedimos, Él dice que lo dará abundantemente. Yo no sé si lo habéis pedido, pero os animo que lo hagáis, porque es una promesa. Y esta es una de las cosas que sabemos que cuando Jesús dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho, pues pedir sabiduría. Yo quiero sabiduría, quiero tener mayor conocimiento, y entonces el Señor te dará esa sabiduría, y nos dará la sabiduría, nos dará el saber vivir. No es que lleguemos a ser los que más conocemos de todas las cosas, no, pero sí sabremos vivir en la circunstancia que nos toca vivir, y nos dará la capacidad para ser la persona que Él quiere que seamos. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios para llevar a cabo un propósito. Y entonces lo que necesitamos es discernir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y luego vivir en ese propósito. Y si pedimos sabiduría, Dios nos la dará. Y luego también podemos mirar en Proverbios. No vamos a ir directamente al texto de Proverbios, pero simplemente es mencionar el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Es una buena costumbre leer el libro de Proverbios, si podemos, todos los días. Un capítulo por día, son 31 capítulos. Eso quiere decir que en los días que hay 31 días leemos el libro entero, y los días que hay los meses que hay menos de 31 días, a lo mejor tenemos que repetir o hacer 2 capítulos, 1 o 3 días, dependiendo si es febrero o si es otro mes. Pero se puede hacer. Y esa sabiduría que hay en Proverbios, si lo vamos leyendo continuamente, eso va alimentando nuestro corazón con información que nos ayudará a saber vivir.
Y entonces esto es el tema de la sabiduría. Pero también Pablo habla de la comprensión espiritual. Y la comprensión espiritual tiene diferentes efectos. Una es dar fruto. Y podemos mirar en Juan 15, que habla del fruto. Y Jesús está hablando, este es uno de los pasajes que más me llama la atención de toda la Biblia, porque es el momento en el que Jesús está justo antes de ir a la cruz. Es el momento de los más difíciles para Jesús en toda su vida. Se está enfrentando a lo que Él ya sabe que va a sufrir. Sabe que va a llevar la carga del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Sabe que va a sufrir la separación del Padre. Sabe que va a pasar por mucha dificultad, mucho sufrimiento. Y a pesar de eso, el mensaje más profundo, más completo y más inspiracional es el que da justo en ese momento. Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan es el mensaje de Jesús justo antes de ir a la cruz. Y el capítulo 15 está en medio de este texto. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Cristo está diciendo, si no estamos en Cristo, no vamos a dar fruto. La comprensión espiritual, tenemos que comprender qué significa estar en Cristo. Tenemos que comprender cómo podemos ser parte de la vida en Cristo. Y hablan de la vid y la rama. La rama por sí sola no puede dar fruto. La rama solo puede dar fruto si está conectada a la vid. ¿Por qué? Porque la vida para la rama viene de la vid. Por lo tanto, si estamos conectados a Cristo, estamos conectados a la vida. Y si tenemos la vida, entonces podemos dar fruto. Pero si nosotros nos separamos del árbol, de la vid, entonces ya perdemos esa conexión que nos da la vida. Por eso tenemos que permanecer en Cristo. ¿Cómo se permanece en Cristo? Se permanece en Cristo permaneciendo en la palabra. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que dedicarle tiempo a leer la palabra, a conocer la palabra, a estudiarla, a oírla, a memorizarla, a meditar en ella. Hay que dedicarle el tiempo, hay que estar en la palabra de Dios. Si nosotros dedicamos tiempo a conocer la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios entra en nosotros y nos transforma en nuestra forma de ver la vida y nos capacita para saber vivir como debemos vivir. Pero esa no es la única cosa que podemos hacer. También tenemos que orar. Si la oración es una conversación con Dios. Y una conversación no es un monólogo donde yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Una conversación es yo hablo y luego escucho. Y sigo hablando y sigo escuchando. Ahora, para que eso funcione bien, tiene que haber una comunicación, o sea, entre la palabra de Dios y mi oración. Porque Dios habla a través de su palabra.
pero también nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Si pedimos que Dios nos abra el entendimiento mientras leemos la palabra de Dios, pues entonces vamos a ir conociendo y escuchando su voz y aprendiendo lo que significa, lo que realmente quiere decir cuando dice las cosas en la Biblia. Y luego también vamos abriendo nuestro corazón a Él, y la oración tiene un efecto muy interesante para nuestras vidas. Porque la oración lo que hace es, además de darnos la respuesta de lo que pedimos, pero a veces no nos da lo que nosotros queremos recibir, porque no pedimos bien. Santiago también habla de eso, ¿no? De decir, vosotros oráis y pedís, pero no recibís lo que queréis. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Pero si pedimos bien, conforme a la palabra de Dios, eso quiere decir que si tomamos el tiempo de mirar lo que la Biblia dice acerca de la oración, entonces sabremos orar mejor. ¿Sabéis que en la Biblia hay un libro de 150 capítulos que habla de la oración? Es el libro de los Salmos. Tenemos que conocer ese libro, tenemos que estudiarlo, porque así sabremos cómo orar. Y sabremos cómo dirigirnos a Dios. Y es muy interesante hacer ese estudio porque nos habla de la oración desde muchos ángulos. Los salmistas se sinceran delante de Dios y cuando tienen malos días le expresan a Dios, hoy es un día malo. Hay salmos que hablan de que me paso la noche llorando. Mi cama está inundada de lágrimas. A veces parece que nuestra oración siempre tiene que ser una cosa de gran alegría, pero no es así. Podemos ser claramente honestos delante de Dios y presentar nuestros corazones a Él tal y como nos sentimos en ese momento. Y lo que hace es que Dios nos ayuda a transformar nuestro pensamiento y nos lleva a concentrarnos en Cristo y a darnos cuenta de que Cristo sufrió por nosotros. Y el sufrimiento que nosotros tenemos no se parece en nada al sufrimiento que Cristo tuvo por nosotros. Y esto es una historia que oímos constantemente de los cristianos que sufren persecución, que han estado en la cárcel, que han sufrido torturas, que han sufrido todo tipo de dificultades. Y cuando están en lo peor de su sufrimiento, Cristo se presenta a ellos y les enseña las huellas de los clavos en las manos y en los pies, la herida en el pecho. Porque Él dice, yo he sufrido también, sé por dónde estás pasando. Hebreos nos dice eso, ¿no? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y además ha sufrido todo lo que nosotros podemos sufrir. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él, porque Él sabe lo que son las circunstancias de nuestra vida. Y sabe cómo darnos ayuda en el momento de necesidad. Por lo tanto, la oración es indispensable para poder ayudarnos a crecer y a permanecer en Cristo. Luego también está la parte de la comunión los unos con los otros. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Los dones espirituales fueron dados a cada persona para que todos hagamos nuestra parte para edificarnos mutuamente. Unos tienen el don de servir, otros tienen el don de predicar, otros tienen el don de la generosidad, otros tienen el don de la enseñanza, otros tienen el don de la alabanza. Todos tienen un don para ayudar a los demás a crecer en la fe. Pero yo no puedo usar mi don en mi habitación a solas, porque no funciona, no sirve para nada. Si no estoy con los hermanos, yo no puedo beneficiar a mis hermanos con lo que Dios me ha dado a mí. Y si yo no me encuentro con mis hermanos, yo no puedo recibir de Dios lo que Él les ha dado a ellos para mí. Y así nos necesitamos mutuamente para crecer en la fe. Y por último, aunque pueda parecer que no tiene nada que ver, pero es también clave. Y es la predicación del Evangelio.
el tener una vida dedicada intencionalmente a que Cristo sea conocido en el mundo. Queremos hacer todo lo posible dentro de nuestra capacidad de dar a conocer a Cristo. Y si eso lo hacemos, entonces también la obra de Dios en nuestras vidas también va a mantenernos y a ayudarnos a crecer en ese sentido. Entonces, lo que estamos hablando es de la comprensión espiritual que da fruto, pero también está el conocimiento de Dios. Pablo estaba hablando de su relación, de todas las cosas que él tenía como iniciativa de su propia vida. En Filipenses 3, él estaba diciendo, pues yo era hebreo de los hebreos, era fariseo, y además ante la ley yo era irreprensible. Eran todas estas cosas maravillosas. Pero dice lo siguiente: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, todas aquellas cosas de ser hebreo y de ser perfecto en la ley, en el cumplimiento de la ley, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Es el conocimiento de Cristo lo que tiene valor. Si no conocemos a Cristo, todo lo demás carece de importancia. Y Pablo lo llegó a comprender de tal forma que él supo decir, pues todo lo que para mí antiguamente era de extremo valor, ahora lo considero como basura, algo que no vale para nada, porque eso comparado con el conocimiento de Cristo no es nada. Y entonces ahí está esa parte de ese crecimiento. Y luego habla de la fuerza. Y aquí hay un pasaje de Efesios donde Pablo habla de el gran poder de Dios. Y a mí me causa todavía alguna inquietud. Dice, lo incomparable que es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Está orando. Pablo está en esta parte de la carta de Efesios, está orando por los creyentes de la iglesia en Éfeso. Y ha pedido una serie de cosas y ahora está pidiendo que sean capaces de comprender cuán incomparable es la grandeza del poder de Dios a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se no invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios también sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la derecha del Padre, en un lugar que está por encima de todo nombre, toda autoridad, todo poder, ese poder que está en Cristo, Dios nos lo ha dado a nosotros. Esto es lo que me asombra. El poder todopoderoso de Dios que levantó a Cristo de la muerte está en nosotros. No para que nosotros llamemos la atención sobre nosotros. Está en nosotros
para que nosotros manifestemos la realidad de Dios al mundo. Lo dice de otra manera Romanos, y perdonad que os lleve a tantos capítulos y versículos por toda la Biblia, pero es la forma en que yo enseño las cosas. Aquí Pablo está escribiendo una carta, es como un tratado teológico, y empieza la carta diciendo que todos somos pecadores y que no hay ni uno que se salve del tema del pecado, pero la gracia de Dios abunda por encima de todo el pecado que nosotros hemos pecado. Y dice, cuanto más pecado hubo, más gracia hubo. Entonces Pablo se hace la pregunta que estaría pensando que otros se podrían preguntar. Y dice, entonces, si cada vez que pecamos más, la gracia de Dios abunda más, entonces, para que abunde mucho, mucho, mucho la gracia de Dios, lo que tenemos que hacer es pecar mucho, mucho, mucho. Y Pablo dice, no, esto no es así. ¿Es que no habéis entendido las cosas? Y esto es lo que dice. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Lo que está diciendo Pablo es que el mismo Cristo que resucitó de la muerte, ahora vive en nosotros. Por eso tenemos el poder todopoderoso de Dios en nosotros. Y aquí está diciendo, ese poder todopoderoso es el poder que nos habilita para vencer el pecado. Es el poder que nos habilita para ser una persona nueva, una persona diferente, una persona que ahora ya no anda como el mundo, una persona que tiene el conocimiento transformado y ahora vemos las cosas de otra manera y podemos vivir de otra manera. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Y luego nos habla de una vida digna de Cristo. Y tengo que darme un poquito de prisa porque si no, no voy a tener tiempo para hablar de la presentación de Puertas Abiertas. Aquí, la vida digna de Cristo. Solamente voy a decir una cosa. Porque a veces cuando hablamos de una vida digna, la palabra digna tiene dos sentidos, dos acepciones. Una es digna que se merece, o sea, es merecedora. Ser digno de respeto es una persona merecedora de respeto, se ha ganado el respeto de los demás. Pero hay otra acepción que nosotros no solemos usar, y es algo que es digno, es algo que está a la altura de. O sea que si podemos mirarlo como si fuera un ascensor. El ascensor, cuando sube a una planta, cuando llega justo al mismo nivel que está el suelo de la otra planta, entonces se para. Y ahí cuando se para está al mismo nivel. Y de alguna forma Pablo está diciendo que nuestra vida, si nosotros estamos a un nivel y Cristo está a otro nivel, así, pues entonces la obra de Cristo lo que hace es subirnos a nosotros al nivel de Cristo, para que nosotros podamos vivir al nivel de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado de ninguna clase. A nosotros, Él nos sube a esa capacidad de vida y vivir una vida digna de Cristo. No es que nosotros seamos merecedores, porque eso sería una cosa horrible, que nosotros tuviéramos que ganarnos el respeto, ganarnos el reconocimiento de Dios. Es todo lo contrario, Él nos lo da.
Y luego nos da esa capacitación para que nosotros podamos vivir a ese nivel. A ese nivel donde nosotros podemos perdonar al que nos ha ofendido, donde podemos servir a la persona que nos ofende, donde podemos hacer las cosas que van contra la corriente de este mundo. Y de esa manera podemos darle al mundo un testimonio de que Dios es vivo, es un Dios vivo, un Dios real, es un Dios que cambia las cosas. Y así podemos vivir de esa manera. Y por último, Pablo está diciendo que esto es algo, y vamos a volver al texto en Colosenses, que dice que esto es una facultad que Dios nos da. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros no podemos ganarnos la salvación. La Biblia nos habla de que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la obra que Dios hace en nosotros. En el Evangelio de Juan, Juan el autor dice que la salvación no viene por iniciativa humana, sino por iniciativa de Dios. No podemos conseguir nosotros la salvación por nuestra cuenta. Es algo que nosotros recibimos. Y no podemos hacer nada para conseguirlo. Porque en Colosenses, luego más adelante dice, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Es algo que recibimos. Y lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Alguien te da un billete de 50 euros. Pues hasta que tú no tomes ese billete de 50 euros, no es tuyo. Pero alguien te lo está ofreciendo. Cristo te ofrece vida. Vida, auténtica vida. Vida eterna. Y si tú la recibes, entonces la tienes. Pero si no la recibes, no es tuya. Y esto es lo que Él nos está diciendo. El centro del mensaje del Evangelio es Cristo en nosotros, esperanza de vida, esperanza de gloria. No podemos transformar este mensaje en otra cosa. No podemos convertirlo en una serie de normas que tenemos que obedecer. No podemos convertirlo en algo súper espiritual que tenemos que entrar en una dimensión esotérica de no sé qué para poder alcanzar el verdadero caminar con Cristo. Si hemos recibido a Cristo, lo tenemos todo. Si andamos en Cristo, lo tenemos todo. Y tenemos todo lo que necesitamos para ser fieles en Él. Que Dios nos ayude a comprender esto y andar de esta forma en Cristo. Pues amén. Quiero hacer un cambio de ritmo y vamos a poner un vídeo cortito de unos 3 minutos que habla acerca del Ministerio de Puertas Abiertas. Yo no sé si todos conocen ya de Puertas Abiertas o no. ¿Hay alguien que no ha oído de Puertas Abiertas nunca? Vale, todos conocemos el ministerio, entonces el vídeo va a ser un recordatorio de qué es lo que es Puertas Abiertas y qué hacemos, y luego hablaremos un poco sobre India.